se supo que el gobierno iba a expropiar la parte antigua de la ciudad. Mis inquilinos, la familia que me había criado, se negaron a irse. Querían una parte del dinero. Cuando les dije que no, se presentaron en mi oficina y armaron un escándalo. Sin otra opción, accedí a venderles una casa. Estaban eufóricos. Yo también. El pueblo estaba construyendo un nuevo cementerio público justo al lado, y mi antigua casa era la única que no iban a demoler. Me dieron en adopción al nacer y crecí en varios hogares de acogida. Mis padres biológicos me encontraron cuando tenía 14 años, pero poco después, ambos fallecieron en un accidente de coche. De repente, volví a ser huérfano. Lo único que me dejaron fue su casa. Una casa grande de 3 pisos en el pequeño pueblo de donde eran. Estaba completamente solo, pero por suerte nuestros vecinos, los Miller, me acogieron. Me trataron como a un hijo, cuidándome, asegurándose de que no me pasara con los estudios, de todo. Les estuve increíblemente agradecido. Unos años después, un terrible incendio destruyó su casa. Sin pensarlo 2 veces, les dije que se mudaran a la mía. Desde entonces, vivimos bajo el mismo techo, y durante mucho tiempo, todo fue bien. La familia Miller tenía 4 miembros, la abuela Miller, el señor y la señora Miller, y su hija, Sara. Sara y yo fuimos novios desde la infancia. Éramos inseparables. Y el señor Miller solía bromear diciendo que algún día la casaría conmigo para que fuéramos oficialmente familia. Yo solo sonreía y dejaba que el comentario resonara en el aire. Pero después de graduarnos de la preparatoria, nuestros caminos se separaron. Yo entré en la Universidad Estatal de Ohio, mientras que Sara no fue admitida en ninguna y tuvo que quedarse para volver a presentar el SAT y solicitarla. Admisión de nuevo. Prometimos que lo haríamos oficial después de que yo me graduara. Al año siguiente, Sara terminó estudiando en un colegio comunitario de nuestra ciudad. Esa Navidad, cuando volví a casa después de las vacaciones, el señor Miller me sentó y me dijo que la familia planeaba mudarse. Me quedé de piedra. Estábamos viviendo juntos sin problemas. ¿Por qué el cambio repentino? Se frotó la nuca, avergonzado. Leo, llevamos años viviendo aquí. No podemos seguir aprovechándonos de ti. La gente del pueblo empieza a murmurar. Les dije que no me importaba lo que pensaran los demás y que se quedaran. Los consideraba mi familia. Pero el señor Miller se mantuvo firme. Al final, llegamos a un acuerdo y redactamos un contrato de arrendamiento. Les cobré un alquiler simbólico de $50 al mes. Después de eso, parecieron tratarme aún mejor. Me enviaban paquetes a mi residencia estudiantil y me llamaban para saber cómo me iba con mis estudios y mi vida en Columbus. Me sentí afortunada. Aunque mis padres habían fallecido, tenía a los Miller, que eran lo más parecido a una familia que tenía. Después de graduarme, conseguí un buen trabajo en el Departamento de Planificación Urbana de la ciudad. El sueldo era decente y mi futuro parecía prometedor. Pero por aquel entonces, la actitud de los Miller hacia mí empezó a cambiar. Las llamadas y los mensajes se hicieron menos frecuentes. Estaba tan ocupada con el trabajo que no le di mucha importancia. Hasta que un día, Sara me llamó para decirme que tenía novio, gerente de una empresa de tecnología. Ahí fue cuando todo encajó. Los Miller se estaban distanciando de mí a propósito. No entendía por qué. ¿Qué había hecho mal? Al final lo comprendí después de hablar con algunos viejos amigos de mi ciudad natal. Al principio, nadie les prestó mucha atención a los Miller que vivían en mi casa. Pero con el paso de los años, empezaron los chismes del pueblo. La gente murmuraba que eran unos aprovechados que vivían de la herencia de un huérfano para ahorrarse unos pesos. Los Miller eran gente orgullosa y la conversación les dolió. Querían mudarse, pero no tenían dinero para construir una casa nueva ni comprar una. Así que, la semilla de una idea empezó a germinar. Una forma de tenerlo todo y comerlo también. La insistencia del señor Miller en pagar el alquiler era una actuación. Contaba con que me negaría. Pero su plan B era pagar una cantidad ridículamente baja. De esa forma, podría decirles a los demás que eran inquilinos, no personas que necesitaban caridad, y salvar las apariencias mientras seguía viviendo allí prácticamente gratis. Debido a la incómoda situación de su familia,
Los sentimientos de Sara hacia mí también se enfriaron. Descubrir la verdad fue como un puñetazo en el estómago. Nunca quise hacerlos sentir así. Eran solo personas tergiversando las cosas, complicando una situación clara. No me quedaba más remedio que dejarlo pasar. Entonces, sucedió algo que conmocionó a nuestra tranquila ciudad. El ayuntamiento iba a emprender un importante proyecto de obras públicas y nuestro barrio se encontraba justo en la trayectoria de una expropiación. Gracias a mis contactos en el departamento de planificación, pude ver el mapa oficial del proyecto. Me desanimé por completo. La zona de expropiación abarcaba varios kilómetros cuadrados, incluyendo todo nuestro pueblo. Pero mi casa, escondida en las afueras del pueblo, se encontraba justo dentro de una zona protegida ambientalmente. No se podía demoler. Acababa de comprar un apartamento en Columbus con una hipoteca a 20 años. Tenía la esperanza de que el dinero de la compra me alcanzara para pagar la hipoteca y me sobrara bastante, para ahorrar. Resulta que no tuve tanta suerte. Pero claro, yo pensaba que la casa era lo último que me habían dejado mis padres. Conservarlos sería una forma de recordarlos. Además, un proyecto gubernamental de esta envergadura, en las afueras, tenía que ser algo público. Un parque, un sitio turístico, tal vez un cementerio. Y si mi casa fuera el único edificio privado en kilómetros a la redonda, ¿podría abrir un pequeño negocio allí? Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Con esta idea en mente, decidí llamar al señor Miller. Necesitaba decirle que empezara a buscar otro lugar. La zona se convertiría en una zona de construcción durante los próximos años y la vida sería muy difícil. Apenas le había explicado la situación cuando explotó. «Leo, hijo de puta», gritó al teléfono. «Hemos vivido juntos 8 malditos años, y ahora que llega la paga, ¿quieres echarnos a la calle? ¿Es que no tienes corazón?» Me quedé completamente atónita. El señor Miller, que siempre había sido tan amable conmigo, me estaba insultando. Tardé un segundo en darme cuenta. Debieron de haber entendido mal. Señor Miller, espere. Nunca dije que mi casa formara parte de la compra. ¿A quién cree que engaña?, dijo con desdén. Trabajas para la ciudad. Debes saberlo desde hace meses. Intentas engañarnos para que nos vayamos y quedarte con los millones. Me quedé sin palabras. Mi casa no la van a demoler. Y aunque la fueran a demoler, ¿qué te importa? No es tu dinero. Su voz se hizo aún más fuerte. Así que así es. Serpiente desagradecida. Cuando murieron tus padres, te acogimos. Te dimos de comer, te vestimos. Y ahora nos echas en cuanto hueles el dinero. Te digo que no va a pasar, rugió. No te librarás de nosotros. Me quedé callado. Estaba tergiversando la verdad para que encajara con su narrativa. Sí, su familia me cuidó. Y siempre le estaré agradecido. Pero la idea de que ellos lo pagaban todo era una broma. Mis padres me habían dejado dinero de sobra para vivir. Nunca necesité ayuda económica de una familia que ya tenía dificultades. De hecho, solía ser al revés. Siempre les compraba cosas, los trataba como a mi verdadera familia. Ignorándolo, probé un enfoque diferente. Sara, ¿estás ahí? ¿De qué habla tu papá? Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Luego se oyó la voz tímida de Sara. Leo, no te enfades. Pero papá tiene razón. Los hemos tratado como familia todos estos años. Y llevamos viviendo aquí tanto tiempo. Somos como copropietarios, ¿no? Si van a comprar la casa, lo justo es que nos quedemos con la mitad. En ese instante, algo dentro de mí se desmoronó. Sara siempre me había admirado. Era dulce, un poco ingenua, y me adoraba. Prometimos estar juntos. Pero el tiempo y la distancia habían desgastado esa promesa de la infancia. Me entristeció, pero seguía considerándola como una hermana. Jamás imaginé que el dinero pudiera convertir toda nuestra historia en algo tan insignificante. La única razón por la que llamé fue para avisarles y que no tuvieran que buscar desesperadamente dónde vivir. Si hubieran necesitado ayuda con la mudanza, habría estado allí sin dudarlo. Dinero,
mano de obra, lo que hiciera falta. En cambio, me convertí en el tonto de la vieja fábula, calentando una serpiente congelada solo para ser mordido. Todos esos años de cariño parecían una mentira, expuesta por la mera posibilidad de la riqueza. Quería saber de Sara, para ver si era solo una idea loca de su padre, o sí. Y ahora lo sabía. Era toda la familia. Mi voz se volvió fría y cortante. ¿No tenéis vergüenza? Os dejé vivir en mi casa casi gratis, ¿y ahora os creéis que es vuestra? Te has estado aprovechando durante años y ahora intentas manipularme. Te lo diré una sola vez, tienes una semana para irte. Si no te has ido para entonces, llamaré a la policía y haré que te echen por allanamiento. En cuanto al dinero de la compra, dije con voz desgarradora. No tiene nada que ver contigo. Ni un solo centavo. Así que ni lo pienses. Colgué el teléfono de golpe y me desplomé en el sofá, con un cansancio terrible que me invadía. La peor cara de la naturaleza humana, todo por una fortuna ilusoria. Todo el amor y la confianza que creía haber encontrado. Familia, amistad, romance se esfumaron como por arte de magia. De nuevo, esperaba que se dieran cuenta de lo patéticos que eran y me dejaran en paz. Si no, no sería tan amable la próxima vez. Debí saber que no se irían sin hacer ruido. Al día siguiente, la situación se agravó drásticamente. Sara y toda su familia se presentaron en mi oficina en el centro. Estaba en una reunión departamental cuando mi asistente, Kevin, llamó a la puerta y entró sigilosamente en la sala de conferencias, pálido como un muerto. Leo, tienes un problema, susurró frenéticamente. Hay gente armando un escándalo en el vestíbulo. Preguntan por ti. Un escalofrío me invadió mientras me apresuraba hacia el vestíbulo. Podía oír la voz de una mujer resonando en el suelo de mármol. ¿Hay alguien al mando aquí? ¿Puede alguien hacer algo con este monstruo desagradecido? Los vi y se me heló la sangre. La señora Miller estaba sentada en el suelo, gimiendo y golpeándose los muslos. El señor Miller, con el rostro enrojecido, la miraba de pie, gritando. Incluso la abuela Miller, con sus 80 años, estaba allí, apoyándose en su bastón y amenazando al guardia de seguridad que se acercaba. Dile a esa serpiente que baje aquí o me muero en este mismo suelo. Y Sara, en silencio, agarrada del brazo de su abuela, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Estaban representando el papel de sus vidas, actuando como si fueran víctimas de una terrible injusticia. Ya se había congregado una multitud de curiosos. Mi jefe, el señor Henderson, me hizo un gesto para que me acercara, frunciendo el ceño. Leo, ¿qué está pasando? Antes de que pudiera responder, el señor Miller se abalanzó sobre mí, señalándome con el dedo en la cara. Ahí está, el cobarde sin agallas. Sus padres murieron y lo acogimos, lo tratamos como a un hijo. Y ahora que ha triunfado, nos echa a la calle. La señora Miller intervino desde el suelo, tienen que ayudarnos. Vivimos con él y ahora están demoliendo la casa. Quiere quedarse con todo el dinero y echarnos. Un hombre así no debería trabajar para la ciudad. Es una vergüenza. Mis colegas me miraron fijamente, con expresiones que mezclaban asombro y confusión. No es eso, empecé a decir, pero mi voz quedó ahogada por sus gritos. El señor Henderson frunció aún más el ceño. Me llevó aparte. Leo, sea lo que sea, ocúpate. No puedes permitir este tipo de problemas en la oficina. Qué mala impresión. Sabía a qué se refería. Él y mis compañeros se dieron cuenta de que los Miller estaban siendo manipuladores y deshonestos. Pero también sabían que, para un funcionario público, un espectáculo público como este era veneno. Mi jefe estaba molesto. Tenía que acabar con esto. Tragándome la rabia, me volví hacia los Miller. ¿Qué quieren? Al verme ceder, el señor y la señora Miller intercambiaron una mirada triunfante. La voz del señor Miller sonaba engreída. Tienes dos opciones. Una, aceptas dividir el dinero de la compra con nosotros al 50%. 2, nos vendes la casa. Tienes que elegir uno. Declaró. O volveremos aquí. Todos y cada uno de ellos. Anoche. Él y su familia me miraron fijamente,
con los ojos llameando de codicia. Sabía que hablaban en serio. Me enfurecía su descaro. Pero también me aterraba que cumplieran su amenaza. Justo entonces intervino mi jefe. Leo, dijo el señor Henderson con calma, ¿por qué no les vendes la casa? El mercado inmobiliario está lento ahora mismo. Quizás sea un buen momento para deshacerse de ella. A los Miller se les iluminó la cara. Enseguida empezaron a alabar la sabiduría del señor Henderson y me instaron a estar de acuerdo. Miré a mi jefe con expresión confusa. Si yo podía acceder a los planos del proyecto, él sin duda también. Sabía que no iban a vender la casa. ¿Por qué iba a animarlos a caer en una trampa? El señor Henderson me miró de reojo y me lanzó una mirada cómplice. Y lo entendí todo. Él estaba tan harto de ellos como yo. Su comportamiento perjudicaba al departamento. Si estaban tan desesperados por una casa que estaba a punto de perder todo su valor, que se la quedaran. Resolvería mi problema, me libraría de ellos y me llevaría una buena suma de dinero. Estaba decidido. Bien, dije con voz firme. Te vendo la casa. El vestíbulo quedó en silencio. Todos, menos mi jefe, me miraron como si hubiera perdido la cabeza. Sentí su lástima, su confusión, su vergüenza ajena. Los Miller, que momentos antes habían estado furiosos, quedaron atónitos y sin habla. Luego, su asombro se transformó en una alegría pura e inmensa. Una enorme sonrisa iluminó el rostro del señor Miller. Dio un paso al frente con cautela. ¿Habla en serio? No lo dice solo para que nos vayamos, ¿verdad? Le lancé una mirada de puro desprecio. ¿Parece que tengo tiempo para juegos? Es una tontería. Mi carrera es más importante que cualquier compra. Alcé la voz para que todos me oyeran. Que todos los presentes sean testigos. Les vendo la casa a los Miller. Después de eso, se acabó. No volveremos a tener nada que ver la una con la otra. Sara se estremeció levemente. Sus ojos se dirigieron hacia mí, como si quisiera decir algo, pero permaneció en silencio. Sus padres, sin embargo, no ocultaron su alegría. Se abrazaron y la señora Miller gritó, todos lo oyeron. Lo dijo él mismo. Nos está vendiendo la casa. Uno de mis compañeros no pudo resistirse. Leo, piénsalo, susurró. Vender justo antes de una compra por parte del gobierno. ¡Qué locura! No le respondí. Me quedé allí de pie, con expresión impasible, haciéndome el tonto acorralado. Mis compañeros, ajenos a la verdadera situación, pensaron que me estaba dejando llevar por la ira, que estaba derrochando una fortuna por despecho. Su compasión fue la mejor confirmación que los Miller podían haber deseado. Ahora estaban seguros de que la casa era una mina de oro. Preocupados de que yo pudiera cambiar de opinión. Enseguida empezaron a hablar de ir a la oficina del registro de la propiedad del condado para transferir la escritura. Puse los ojos en blanco. No me has pagado ni un centavo. No vamos a transferir nada. Primero recibe el dinero. En cuanto lo tenga en mi cuenta, la casa es tuya. Cumplo mi palabra. Al ver sus caras de incomodidad, continué. Y para que quede claro, esto no es una choza en medio de la nada. Es una casa grande, construida a medida, y el valor de las propiedades ha aumentado. Según el precio actual del mercado, lo dejo en $4.250.000, $250,000. Estás loco, gritó la señora Miller. Tus padres solo gastaron $30.000 en construirlo. El rostro del señor Miller se puso morado de rabia. Esa casa tiene más de 20 años. No vale ni una fracción de eso. Ni siquiera te daríamos $10.000 por eso. La abuela Miller empezó a golpear el suelo con su bastón. No debería recibir ni un centavo. El alquiler que hemos pagado durante todos estos años es más que suficiente. Si no viviéramos allí, el lugar ya estaría en ruinas. Deberían pagarnos una cuota de mantenimiento. Entonces Sara me miró con expresión de profunda decepción. Leo, vamos. Éramos como de la familia para ti. En la familia no nos andamos con chiquitas. Dánoslo por unos simbólicos $1.000. De todas formas,
ya tienes tu casa en la ciudad. La desfachatez de sus argumentos dejó a mis colegas sin palabras. Creo que nunca habían presenciado semejante nivel de prepotencia. Por fin vi su verdadera cara y me alegré de no haberme involucrado más con ellos. Me reí con frialdad. El valor de la casa no depende de ti, sino del mercado. Si cree que mi precio es injusto, puede contratar a un tasador. El señor Miller, con el rostro aún más rojo, estaba a punto de discutir cuando otro colega mío, un tipo del departamento de urbanismo, intervino. Leo tiene razón. El precio es justo. Aunque se encuentra en un pueblo rural, está lo suficientemente cerca de la ciudad como para considerarse excelente. Una persona adinerada que busque una casa de campo la compraría, y con una posible opción de compra sobre la mesa para una propiedad de ese tamaño. La señora Miller lo miró con desdén. ¿Y quién eres tú para decirlo? Trabajo en tasación de propiedades, replicó el colega, molesto. Créeme o no. Levantó las manos y se marchó. El señor Miller preguntó a alguien que estaba cerca y confirmó que, efectivamente, el hombre sabía de lo que hablaba. En ese momento, el señor Henderson intervino. Mi colega tiene razón. Ahora, resuelvan esto y váyanse de aquí. Están alterando el orden público. Si no se van, llamaré a la policía. Al ver que mi jefe hablaba en serio, el señor Miller se reunió con su familia. Susurraron furiosamente durante un minuto. Finalmente, se volvió hacia mí, con la voz cargada de resentimiento. Bien, asumiremos la pérdida. Son $250.000. No tenemos esa cantidad en efectivo ahora mismo. Hagamos la transferencia de la escritura y te daremos el dinero una vez que hayamos conseguido el préstamo. Me eché a reír. Señor Miller, le llamaré así una última vez. No tientes a la suerte. ¿Te oyes? ¿Quieres que te dé la escritura antes de que hayas pagado? ¿Esto era un juego de niños? Mis compañeros estaban horrorizados, murmurando entre ellos. Nunca había visto nada igual. Así que es verdad. Los inquilinos a veces intentan robar las casas a sus caseros. Leo está siendo demasiado paciente. Los Miller, ante el juicio de la multitud, por fin mostraron un atisbo de vergüenza, pero enseguida lo disimularon con desafío. Ah, qué fácil es para ti hablar. Espetó la señora Miller a los presentes. Estarías igual de desesperado si estuvieras en nuestro lugar. Vivimos allí durante años. Prácticamente somos copropietarios. De todos modos, nos corresponde la mitad de la indemnización. Ha accedido a vendérnoslo y vamos a pagarlo, añadió el señor Miller. ¿Por qué no se meten en sus propios asuntos? ¡Qué envidia! Su lógica era tan retorcida que resultaba casi impresionante. Mis compañeros negaron con la cabeza y guardaron silencio, claramente sin ganas de seguir hablando con ellos. Decidí aprovechar el momento. ¿Basta? Si no tienes el dinero ahora, no hay problema. Firmaremos un contrato de compraventa. Aquí mismo, ahora mismo. Ante mi jefe y mis compañeros como testigos, yo, Leo Carter, acepto vender la casa a la familia Miller por $4.250.000. La escritura se transferirá al recibir el pago. Mi jefe y mis compañeros asintieron en señal de conformidad. Los Miller no se lo podían creer. Prácticamente le rogaron a mi jefe que les ayudara a redactar el contrato allí mismo. El contrato estipulaba que los Miller tenían 2 semanas para depositar el importe total en mi cuenta bancaria. Una vez confirmado el pago, yo firmaría la escritura. A partir de ese momento, lo que sucediera con la propiedad dejaría de ser mi responsabilidad. Ambos leímos atentamente el acuerdo, lo firmamos y estampamos nuestras huellas dactilares en el documento. Cada uno guardó una copia. Los Miller, aferrados al acuerdo como si fuera un billete de lotería premiado, sonreían radiantes y finalmente se marcharon. Sara fue la última en irse. Hizo una pausa y me miró. Leo, en realidad no teníamos otra opción. ¿Tú? No lo hagas. La interrumpí. No hay nada más que decir. Me di la vuelta y me marché. La dejaron allí plantada. Su rostro reflejaba una extraña mezcla de culpa y alegría triunfante.
Los Miller se movieron con rapidez. Una semana después, Sara me llamó para decirme que el dinero estaba listo. Me contó que habían hecho todo lo posible, usaron los ahorros de toda la vida de la abuela Miller, el dinero que habían guardado para el futuro de Sara. Le rogaron a todos sus parientes conocidos e incluso pidieron préstamos personales con intereses altísimos, para cubrir el resto. Lograron reunir los $2.500. El día de la firma, todos se veían agotados, pero sus ojos brillaban de emoción. Tras realizarse la transferencia bancaria, me vigilaban como halcones, como si fuera a salir corriendo en cualquier momento. La transferencia de propiedad fue sencilla y rápida. Cuando el empleado le entregó al señor Miller la nueva escritura, le temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerla. Estaba demasiado emocionado para hablar. La señora Miller no dejaba de repetir, somos ricos, como un mantra. La abuela Miller parecía 10 años más joven, con el rostro sonrojado de emoción. Sara sonreía de oreja a oreja. Observé su patética escena con fría indiferencia. Por fuera parecía derrotado. Por dentro, estaba de fiesta. Con $250.000 en mi cuenta, la hipoteca ya no era una carga. Mi vida estaba a punto de mejorar muchísimo. No tenía ganas de quedarme. Pero cuando me di la vuelta para irme, el señor Miller me llamó con una voz repentinamente amable. Oye, Leo, deberías venir a cenar algún día. Tu tía te preparará todos tus platos favoritos. Sí, sí. La señora Miller y su madre intervinieron. Al fin y al cabo, seguimos siendo familia. Leo. Sara empezó. Lo siento, dije secamente. Estoy ocupada. Es mejor que no mantengamos el contacto. Me alejé, dejándolos allí parados en un incómodo silencio, atónitos. Tomé los $250.000, los combiné con mis ahorros y liquidé la hipoteca de mi apartamento. Por primera vez, mi casa en Columbus se sintió verdaderamente mía. Me había quitado un peso de encima. La vida era buena. Mientras tanto, en mi pueblo natal, los Miller se aseguraban de que todo el mundo supiera de su nueva fortuna. El día que recibieron la escritura, la exhibieron por todo el pueblo, contándole a quien quisiera escuchar sobre la próxima compra y cómo todos se harían ricos. La noticia se extendió como la pólvora. Los Miller habían engañado a la huérfana y estaban a punto de hacerse millonarios. La misma gente que antes murmuraba que eran unos aprovechados ahora los envidiaba con locura. Algunos de los vecinos más ambiciosos del pueblo enseguida empezaron a intentar emparejar a sus hijos con Sara. Con una sola hija, quien se casara con ella acabaría heredándolo todo. La puerta de los Miller se convirtió en un ir y venir constante de pretendientes. Pero el señor Miller los rechazó a todos. Según él, su familia estaba a punto de ascender socialmente. Su hija se casaría con alguien de igual estatus, no con un cazafortunas de su pueblo perdido. A medida que se acercaba la fecha de inicio del proyecto de demolición, los Miller no podían contener la emoción. Empezaron a vivir como si ya tuvieran el dinero. El señor Miller sacó un préstamo para un coche y se compró un BMW nuevo, con el que paseaba por la ciudad levantando polvo, asegurándose de que todo el mundo lo viera. La señora Miller y Sara iban al centro comercial todos los días, comprando ropa de marca y joyas con las que antes solo soñaban, y volvían a casa cargadas de bolsas, como si el dinero nunca se les fuera a acabar. Hasta la abuela Miller se compró un armario lleno de suplementos nutricionales carísimos. No paraban de llamarme, y en cada llamada intentaban presumir de ello de forma apenas disimulada. Leo, ¿qué tal todo? Acabamos de comprar muebles nuevos. Antes siempre teníamos que tener mucho cuidado, pero ahora es momento de disfrutar la vida. Me molestaban tanto que terminé bloqueando todos sus números. No tenían ni idea de que cuanto más alto volaban, más dura era la caída. Las semanas se convirtieron en meses. Los trabajos de demolición comenzaron lentamente. Uno a uno, nuestros antiguos vecinos firmaron acuerdos con la ciudad, cobraron sus indemnizaciones y se marcharon, rebosantes de alegría. Pero la notificación oficial para los Miller nunca llegó. Al principio, pensaron que era porque su casa era la más grande. Así que la ciudad los estaba dejando para el final. Pero pronto, todas las casas vecinas desaparecieron, y aún así no había noticias. Presos del pánico,
bajaron a la oficina de gestión del proyecto. El señor Miller entró con aire de arrogancia. Que quede claro, anunció al personal. Nuestra casa es grande y está recién reformada. Si quieren demolerla, el precio es de $8 millones, ni un centavo menos. De lo contrario, ni se molesten. Los oficinistas se miraron confundidos. ¿Por qué íbamos a molestarte?, preguntó uno de ellos. Tu casa no está en la zona de demolición. Hizo una pausa al ver cómo se les iba el color a los Miller, y rápidamente intentó explicar. La compra por parte del gobierno se basa en un plan establecido. Existen estándares para la compensación. Tenemos propiedades mucho más grandes que la suya que recibieron algo más de $1 millón. ¿De dónde sacó la idea de que iba a recibir $8 millones? ¿Le estafaron? Sus palabras los impactaron como un rayo. ¿Qué? No, eso es imposible. La señora Miller gritó, estamos todos en el mismo pueblo. ¿Por qué están demoliendo todas las demás casas y la nuestra no? Nos están discriminando. Los ojos del señor Miller estaban inyectados en sangre por la furia. Agarró al empleado por el cuello. Dime la verdad. ¿Estás intentando robarnos el dinero de la rescisión de contrato? ¿Es por eso que estás esperando, con la esperanza de que nos desesperemos y bajemos el precio? Escúchame, gruñó. No somos una familia con la que puedas meterte. Dime qué está pasando en realidad, o iré directamente a tu supervisor. La abuela Miller golpeaba el suelo con su bastón, dispuesta a partirle la cabeza a alguien. Sara estaba a su lado, diciéndole que se calmara. Pero sus propios ojos rezumaban justa indignación. El empleado estaba aterrorizado. Rápidamente sacó el mapa oficial del proyecto y señaló la línea roja que atravesaba la propiedad, explicando frenéticamente la zona de protección ambiental. Finalmente añadió, mire, su casa no se puede demoler. Está explícitamente excluido en los planos. Además, una vez construido el nuevo cementerio, será sin duda una zona protegida. La palabra cementerio estaba presente en el ambiente. Los Miller se quedaron paralizados, completamente destrozados. Todas sus intrigas, toda su avaricia, los habían llevado a esto. Nada, peor que nada. Su casa era ahora imposible de vender, imposible de demoler. Y sus únicos vecinos durante el resto de sus vidas serían lápidas. Una sola casa solitaria junto a un extenso y desolado cementerio. La sola idea les horrorizaba. No podían aceptarlo. Explotaron. Gritaban al personal, volcaban escritorios y empezaban a pegar a la gente. Estaban como animales acorralados. La policía llegó enseguida y se los llevó. Sara acababa de obtener su licencia de maestra y un contrato de tiempo completo con el distrito escolar local. Tras este incidente, fue suspendida. El señor y la señora Miller fueron detenidos durante algunos días por agresión y daños a la propiedad. La abuela Miller era demasiado mayor para ir a la cárcel, pero recibió una severa advertencia. La historia de su espectacular caída se extendió al instante. La envidia y la admiración que habían disfrutado brevemente se transformaron en burla y escarnio. Humillados, los Miller se encerraron en su casa, demasiado avergonzados para enfrentarse al mundo. Como no pudieron conseguir lo que querían de la ciudad, volvieron a por mí. Esta vez, fueron aún más violentos. Irrumpieron en mi oficina gritando y lanzando cosas. Leo, maldito. Nos tendiste una trampa. La abuela Miller se desplomó en el suelo de mi oficina, llorando desconsoladamente. No puedo más. Una anciana como yo, estafada y sin nada. ¿Acaso no existe la justicia en este mundo? Incluso Sara, antes tan tímida, había dejado de lado su timidez. Me señaló con un dedo tembloroso y me amenazó con demandarme por fraude, prometiéndome que me pudriría en la cárcel si no les devolvía el dinero. Me quedé observándolos con una sonrisa tranquila y llamé al 911. Esta vez no iba a seguirles el juego. Mi jefe, al oír el alboroto, se quedó en su oficina. Me lo dejaba a mí. Mis colegas se reunieron en la puerta, no para ayudar, sino para ver el descarrilamiento del tren. Sus ojos estaban llenos de desprecio hacia los Miller. La policía llegó enseguida. Los Miller los rodearon, hablando todos a la vez,
relatando su versión de mis crímenes. Los agentes, abrumados, me miraron esperando una explicación. Les entregué el contrato de compraventa que tenía preparado. Lo revisaron y luego preguntaron a algunos de mis compañeros que habían presenciado. Uno de los agentes se dirigió a los Miller con expresión severa. El acuerdo es perfectamente claro. Una vez realizada la venta, el señor Carter ya no está involucrado. Debe dejar de acosarlo y abandonar el local. No, gritó el señor Miller. No lo firmamos voluntariamente. Nos amenazó. Dijo que nos dejaría sin hogar si no firmábamos. Mis compañeros se burlaron abiertamente. No podían creer que alguien pudiera mentir con tanta desfachatez. Ya lo había previsto. Con calma, saqué el móvil y puse una grabación del día en que firmamos el contrato. Sus voces, fuertes y claras, llenaron la habitación, presumiendo de su nueva casa y asegurándome que, después de la venta, la propiedad y todo lo relacionado con ella sería problema suyo, no mío. La paciencia del oficial se estaba agotando. Intentó por última vez persuadirlos para que se marcharan pacíficamente, pero los Miller estaban desesperados. Habían perdido sus ahorros y sus acreedores empezaban a llamarles. Estaban al límite. El señor Miller, con los ojos desorbitados, se abalanzó sobre mi teléfono. No me interesa ninguna grabación. Devuélvanos nuestro dinero o no nos vamos. La señora Miller y Sara me agarraron de la camisa, tirando de mí. La abuela Miller blandió su bastón, intentando golpearme por la espalda. La policía intervino de inmediato, pero los Miller se defendieron, arañando e incluso golpeando a los agentes. Fue entonces cuando la policía sacó las esposas. Los arrestaban por agresión y allanamiento de morada. En medio del caos, la abuela Miller blandió su bastón violentamente. Al esquivarlo un agente, perdió el equilibrio y cayó al suelo con un crujido espeluznante. Los frágiles huesos de la anciana se habían quebrado. Sin mediar palabra, la policía se los llevó a todos. Al apagarse las sirenas, un pesado silencio se apoderó de mi oficina. Una parte de mí sintió una satisfacción sombría, pero otra parte sintió una profunda e inquietante tristeza. ¿Cómo llegamos a este punto? Por agredir a agentes de policía y causar disturbios públicos, el señor y la señora Miller cumplieron condena en prisión. A raíz del arresto, Sara fue despedida de su puesto de profesora. Con la reputación de su familia hecha trizas, encontrar otro trabajo en la zona era imposible. Nadie quería contratar a alguien de una familia conocida por su violencia y deshonestidad. Al mismo tiempo, vencían los plazos de los préstamos con altos intereses. Los prestamistas no pudieron contactar a sus padres, así que empezaron a acosarla a ella. Incapaz de soportar el constante acoso, abandonó a sus padres y a su abuela y huyó del pueblo. Después supe que se había convertido en la amante de un rico empresario de otro estado. No duró mucho. La esposa del hombre se enteró y la golpeó en plena calle. Después, desapareció. Tal vez encontró a alguien nuevo, o tal vez terminó en la calle. Lo único que sabía con certeza era que Sara no era de las que se ganan la vida con trabajo duro y honesto. Quienes viven para el dinero fácil rara vez tienen la fortaleza para una verdadera lucha. La abuela Miller quedó sola en el hospital con la cadera rota. Sin nadie que la cuidara y acosada incluso allí por cobradores de deudas, murió de lo que los médicos diagnosticaron como un infarto provocado por el estrés. Cuando el señor y la señora Miller salieron de la cárcel, regresaron a una casa vacía. Su hija se había ido, su madre había muerto. El dolor fue tan intenso que les encaneció el cabello de la noche a la mañana. Pero a sus familiares y a los usureros no les importó. Querían su dinero y los acosaron día y noche. La pareja no tuvo más remedio que vender la casa por una fracción de su valor potencial. Estaban demasiado desesperados y abatidos como para darse cuenta de que una propiedad junto a un cementerio nuevo tenía un enorme potencial comercial para una funeraria o un bosque. Sin hogar y ahogados en deudas, pasaron sus últimos años trabajando en empleos precarios, saldando sus deudas. Para cuando finalmente lograron salir de ellas, el trabajo constante los había envejecido hasta convertirlos en versiones marchitas e irreconocibles de lo que habían sido. A veces, la avaricia parece un atajo hacia una vida de lujo. En la mayoría de los casos, es un camino directo al abismo.